vida depositó dentro de ti. Él ya comenzó su obra en ti y la completará como te prometió. Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad, una nueva esperanza te alumbra. Él es el viento que cae, esa lluvia de paz que está renovando tu gozo hoy. Él te escogió antes de llegar a este mundo, la plenitud de su vida depositó dentro de ti. Él ya comenzó su obra en ti y la completará como te prometió. Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad, una nueva esperanza te alumbra. Él es el viento que cae, esa lluvia de paz que está renovando tu gozo hoy. Él te escogió antes de llegar a este mundo, la plenitud de su vida depositó dentro de ti. Él ya comenzó su obra en ti y la completará como te prometió. Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad, una nueva esperanza te alumbra. Él es el viento que cae, esa lluvia de paz que está renovando tu gozo hoy. Él te escogió antes de llegar a este mundo, la plenitud de su vida depositó dentro de ti. Él ya comenzó su obra en ti y la completará como te prometió. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta nueva mañana que el Señor nos regala para adorarle, para exaltarle. Estamos alegres de empezar un nuevo ciclo, un nuevo tiempo. Ya Dios nos dio la victoria en la primera semana, ahora estamos en la segunda semana de reinicio. Y bueno, alegre de poder estar aquí nuevamente y exaltar el nombre del Señor. Dios te bendiga, pastora, ¿cómo estás? Dios te bendiga, muy bien, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos, bienvenidos a este espacio. Recuerden que estamos en reinicio, esta oportunidad que el Señor nos ha regalado para activar nuestra vida de oración y para permitir que Él siga siendo el primero en nuestra vida. Amén. Vamos a comenzar entonces orando, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias que nos permites acercarnos a ti, Señor. Y sé que estás despertando nuestro corazón, estás despertando nuestra vida. Estás poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Si hoy podemos orar, si podemos adorar, Señor, es por tu misericordia. Te pedimos que la llama de tu fuego en nosotros no cese, Señor, sino que siga ardiendo en cada momento, en cada instante. Ayúdanos a buscarte, Señor, con todo el corazón. Ayúdanos a entregar nuestra vida, Señor. Amén, Dios amado. Y aquellas cosas que nos han alejado y apagado, Señor. Señor, que esas cosas sean quitadas de nosotros. Seguimos en esa lucha espiritual, en esa guerra espiritual, peleando contra las distracciones, peleando contra lo que nos quiere sacar de tu propósito, Señor. Y estamos deseando, hemos decidido buscarte, Señor, hacer de ti nuestra habitación, hacer de ti lo primero en las mañanas, Señor. Por eso, gracias, muchas gracias, Señor, y queremos adorar tu nombre, queremos exaltarlo, queremos
Señor bendecido. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así Milagroso Salvador. El Señor está obrando, Él es el que está haciendo camino donde no lo hay. Y aunque no podamos verlo, Él está obrando. Él está obrando, Él es un Dios de milagros, es un Dios de maravillas, es un Dios de portentos. Y estamos aquí en reinicio, este tiempo devocional, donde estamos aprendiendo principios para fortalecer nuestra vida espiritual. Y hay hombres de Dios que han tenido que hacer un reinicio. El domingo, por tradición, el sábado predicamos acerca de cómo Dios le dice a Elías, vuelve por el camino. Y esa palabra vuelve, que es la palabra shut en el hebreo, vuelve al punto de partida, vuelve al inicio, vuelve allá, retoma. Y eso es lo que estamos haciendo, retomando, fortaleciendo nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bueno, el tema del día de hoy es reloj. El viernes hablamos acerca del lugar, de ese lugar de encuentro. Fue muy bonito. Estaba hablando con una persona y me dice, no tenía un lugar, pero ya organicé mi rinconcito y puso mesa, puso como una especie de velo y yo dije, qué lindo uno poder organizar ese lugar de encuentro, saber que hay una intención. No es donde me cogió la noche, donde me cogió el día, sino que ese será mi punto de encuentro y qué bonito poderlo hacer. Y hoy pues vamos a establecer una hora del día donde nos vamos a encontrar con el amado siempre, donde siempre vamos a estar allí, porque si lo dejamos también como esté mi día hoy, probablemente no lo hagamos, a menos que seamos demasiado organizados con una agenda. Pero el resto va a ser muy difícil. Entonces es importante que nosotros pactemos una hora del día, digamos, esta va a ser la hora. Hoy lo estamos haciendo, o durante estos 20 días lo estamos haciendo a las 5 de la mañana. Es probable que usted continúe ya con este tiempo porque lo vuelva un hábito. Si usted dice, no, definitivamente es muy complejo para mí, pues establezca ese tiempo en el que usted va a estar con el Señor. Entonces, dice Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Jesús, que quien es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir, de alguna manera nos muestra que él tenía una rutina de oración, que había un horario. La Biblia ha hablado de muy temprano en la mañana o de muy tarde en la noche, y él siempre oraba. O sea, la importancia de orar y orar siempre y saber que tenemos un tiempo establecido para ello. Sí, parece que el hábito de Jesús para orar era orar en la mañana, muy temprano, cuando aún era oscuro, dice la palabra. O sea, más o menos como en este horario, ¿no? Como en este horario el Señor, al parecer, era su tiempo de oración con el Padre, a su tiempo de cercanía. Decíamos que este horario sirve mucho por lo que todo está en silencio. Para algunos sus hijos están durmiendo todavía. Apenas se van a preparar para ir a trabajar. Otros pues ya sí están ya desde muy temprano, dependiendo del tipo de labor que desarrollen, la empresa donde trabajen, desde mucho antes están ya despiertos. Algunas personas les favorece más hacerlo en la noche. Ujú. Algunos quizás lo hacen al mediodía, pero hay que establecer un horario. Y como tú decías, constancia. En el caso tuyo, sé que eres una persona que te gusta tener como un control de tu tiempo, ¿no? Tener como una agenda, un orden, y eso te ayuda a ser más productiva. Entonces, creo que también en la parte espiritual debemos ser productivos. No dejar las cosas al azar. Es que yo creo que la mayoría de la gente piensa que lo espiritual se debe dejar al azar. Por ahí hay una controversia ahorita en redes sociales acerca de si los de alabanza deben o no ensayar, porque un profeta dijo que no se debía ensayar, que no se Vea debía pues. ensayar. Entonces, hay una controversia. Y yo creo que uno no debe dejar las cosas al azar, sino que debe de ser una persona que dice, bueno, estos son mis tiempos, son mis momentos, reparte ciertas cosas durante el día. Y lo nota uno aún en las mismas escrituras, porque cuando uno lee el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles, sobre los que están en el aposento alto, perdón. ¿Qué sucede? Que muchos le dicen están ebrios, y le dicen, no, es que esta no es la hora de estar ebrios, esta es la hora de tal cosa. O dice, por ejemplo, que iban al templo a la hora de la oración, la hora novena, a las 3 de la tarde. ¿Y por qué? Porque habían horarios establecidos para los sacrificios. Ujú. Entonces estaba la primera hora, que era las 6 de la mañana, la hora novena, que era la hora de las 3 de la tarde, que eran horarios de sacrificio. Entonces, al parecer los apóstoles habían tomado los horarios que eran de hacer sacrificios, eran los horarios donde ellos iban a orar al templo. Entonces, en vez de hacer un sacrificio de animales, entendiendo que ya Cristo había sido sacrificado por nosotros, pues iban a establecer tiempos de oración. O encontramos un mismo apóstol Pablo, que cuando se encontró con Lidia, creo que es el nombre de aquella mujer, que estaban orando a la orilla del río, en el momento de la oración, la hora de la oración, y se Ujú. unió allí. Sí, señor. Y muchos de los que enseñan acerca de la oración hablan específicamente de la madrugada, precisamente porque es un tiempo donde todo está en silencio, en quietud, donde probablemente no vayan a haber muchas distracciones. No obstante, es importante entender cómo funciona mi ritmo biológico. Algunos son noctámbulos, otros son muy madrugadores, entonces también tengo que ver eso. Sin embargo, si yo puedo hacer no digamos un sacrificio, sino como un esfuerzo extra por dedicarle esas primeras horas al Señor, amén. Si no, entonces revisar. ¿Por qué? Porque hay horarios del día en el que estamos más activos, en donde hay mayor creatividad, en donde somos más productivos, donde vamos a estar al 100. Por ejemplo, en estos días hablábamos con alguien y decía, yo no soy capaz de, yo no era capaz de hacer mis tareas o los trabajos de la universidad cuando llegaba, porque no me fluía, me tocaba levantarme a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para ahora sí fluir y hacer rápido el trabajo, la tarea que tenía que hacer. Entonces, uno se va conociendo y sabe, porque si de pronto la madrugada es la hora más inactiva y no voy a estar al 100 pues como que, ¿para qué? Pero si usted dice, no, mi hora activa son las 3 de la tarde, no tengo distractores, es el tiempo donde puedo fluir, es el tiempo donde mejor puedo orar, nadie me molesta, nadie me llama, pues hombre, o sea, tampoco vamos a ser inflexibles y decir, no, tiene que ser a las 5 porque es que a las 5 es que Dios se revela.
no es así, no es de esa manera, pero sí busquemos una hora. Sí, hay que buscar una hora, pero como tú decías, a veces hay que hacer también algún esfuerzo. Yo era muy malo para madrugar, Sí, pero demasiado malo para madrugar. Y tuve que aprender a establecer esos tiempos en la mañana también. Porque aunque me favorecía más la noche, por mis labores lo mejor era hacerlo en la mañana. claro, Entonces tuve que como aprender también. Y obligar a mi propio cuerpo. No se trata de un sacrificio, pero sí hay que ejercer dominio sobre la carne y hacerle entender que hay momentos donde ella tiene que ser sometida. Debe de ser sometida. Y quiero que eso no suene mal, pero a veces hay que obligarla. Nos toca obligarnos, no podemos dejarlo a lo que nuestra vida, la carnalidad nuestra, nos diga que tenemos que hacer, sino que hay que establecerle también parámetros a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia vida y someterla, decía el apóstol Pablo. Claro que Someto mi propio cuerpo, ¿sí? No como quien golpea el aire, sino como quien golpea su propio cuerpo y lo somete. Entonces creo que son dos cosas que son muy importantes, relevantes. Pero al final del día, Dios nos escucha en cualquier horario. sí, claro que sí. Pero lo que sí debemos hacer es establecer una disciplina. ¿Cierto? Así hay que hacerlo. Y al principio puede que sea obligación, que nos sintamos obligados a hacerlo, pero después se convierte en un deleite. Sí, pero hay que empezar por la obligación. Exacto. ¿Cierto? Pero para poder llegar al deleite hay que empezar por el dominio propio, hay que empezar por el decidir. Ujú, Luego va a empezar a fluir. claro que sí. fluir. Es como cuando las personas van al gimnasio, al principio les toca obligarse, ya después Hace falta. hace falta. Hace falta. No sé cómo estamos aquí, qué nos dicen las personas ahí en medio de las conexiones. ¿Cuál es el horario que a usted más le favorece? ¿Cuál sería su mejor horario para orar? Si tuviera que establecer, bueno, si va a establecer un horario, ¿cuál sería el horario? Que usted dice, este es el horario en el cual creo yo que me va mejor en la oración, o que sí puedo estar con el Señor en ese tiempo. Escríbanos allí, por favor, envíenos un mensaje, háganos saber que usted está conectado con nosotros, que está recibiendo este tiempo de reinicio, y escríbanos ahí en nuestro muro de Facebook, ¿cuál es ese horario? ¿Cuál es el horario? Dice Carolina, siempre es bueno planear tu día el día anterior, ser organizados en todo, no solo orar. O sea, en todo. Sí, en ¿sí? todo, claro. Si hay organización en todo, vamos a tener el espacio para orar. Pero si dejamos nuestro día a lo que alguien más nos diga, entonces otros planean nuestro día en lugar de Sí. ser nosotros. Ahí es donde viene el no tengo tiempo, no me alcanzó el día. Pero tenemos 24 horas al día, 8 horas de ese día por lo menos estamos descansando, las otras hay que saberlas aprovechar. Sí, 8 horas durmiendo, 8 horas trabajando y 8 horas que quizás estamos inactivos. Bueno, algunos, ¿no? Otros, sus labores son muy intensas. Muy complejas. Entonces, pero sí es importante hacerlo. Sí es importante. Bueno, por acá algunos dicen 6 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana. En la mañana a esta hora, dicen por acá, a las 5:30, a las 5, en las mañanas a las 4:10 AM y en la noche oro a las 9:30. Qué bueno. A las 5 AM es perfecto, 5 AM, 6 AM. Muy temprano es mi disciplina, dice por acá. Y también dicen en la tarde, tipo 6 de la tarde, las 4:50. O sea, ese horario establecido. Y yo ya sé que es mi hora de Ujú. encuentro con el Señor y nada voy a poner en ese horario. Entonces, ¿a qué hora nos vemos? No, veámonos a las 5:30, cuando yo sé que es la hora de orar, es la hora de encontrarme con Él. Entonces, como que lo dejamos plantado. Como que, Señor, tú puedes esperar, yo tengo una cita importante ahora. Nuestra cita más importante debe ser Él. Tremendo. Nuestra cita más importante debe de ser el Señor. Entonces, algo que usted va a escribir ahí en su libro de reinicio es la hora del día en la que estoy más alerta es. Entonces ahí hay un espacio para que usted lo ponga. La hora del día en la que estoy más alerta es.
Y también que podamos establecer la hora, aunque no sea de pronto la más alerta, sí la hora en la que nos vamos a encontrar con Él, porque al volverse un hábito, al volverse esa forma de encontrarme con el amado, entonces se va a volver un deleite y nos vamos a activar también. Nos vamos a activar. En esto de establecer la hora hay que ser muy intencional. Carolina decía algo importante, debo planear mi día el día anterior, o sea, hoy lo planeé ayer. ¿Cómo así? Si yo sé que me voy a levantar a las 5, pues no me puedo acostar a las 3 de la mañana, Mm. ni chateando, ni haciendo otras cosas, porque el cuerpo no va a dar, o sea, por mucho que usted sea intencional, que quiera obligarse, no vamos a darla. Entonces es importante saber en qué horario me debo acostar para poderme levantar en ese tiempo, qué cosas debo dejar organizadas para no tener que estar corriendo. Si yo sé que a las 6 tengo que estarme alistando, entonces ya dejo mis cosas listas para no tener que decir, ay, me cogió el tiempo para ir a trabajar. Entonces esas cosas es importante hacerlas. Eso que tú dices es excelente. Es como, bueno, es forma de crear hábitos, ¿no? Sí, señor. Y una de esas formas es, digamos, dejar la Biblia lista, el cuaderno listo, dejar todo listo en un lugar visible donde yo lo pueda tomar, que le envíe a mi cerebro esa información, esa señal de decir, este es el tiempo de orar, este es el momento. Es como el que quiere ir al gimnasio, pues deja las zapatillas listas, deja su uniforme o, bueno, la ropa deportiva la deja lista para poder hacerlo. Cuando uno va a ir a estudiar o estaba estudiando, pues yo recuerdo que mi mamá me decía, bueno, desde el día anterior había que tener el uniforme listo, Planchado. planchado, había que tener Los zapatos zapatos embetunados. embetunados, mm, y así. Por ejemplo, me gustaba mucho ahorita último, hablando de un hábito, eh, tener unas camisas con mi nombre y con esas me iba a la iglesia a trabajar. Ujú. Entonces yo ya sabía, establecía, era mi uniforme. Y es bueno, pero repito, a veces espiritualizamos todo y una mala espiritualización de las cosas es dejar las cosas al azar, a lo que el día traiga, a lo que caiga. Si se da así, si no, no, si es de Dios, Dios me levanta. Exacto. No Dios, pongo alarma porque es que el porque Señor me tiene que porque el levantar. Espíritu Santo, el que me despierta a mí es el Espíritu Santo y suena espiritual, suena muy bien. Y sí, el Espíritu Santo lo despierta a uno muchas veces, pero otras veces, como decía el predicador Gigi Ávila, que él decía que él tenía dos alarmas por si una fallaba, entonces la otra lo despertaba. No sé cómo estamos de tiempo. Ah, ya, se Ya. acabó el tiempo. Pero leo este pasaje, dice Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Entonces, esa sobriedad tiene que ver con la intencionalidad, esa sobriedad tiene que ver con el estar alerta, el estar despierto, el saber que llegó el momento en el cual yo voy a encontrarme con Dios. Sí, entonces no lo dejemos al azar. De verdad que al azar muchas de las cosas no funcionan. Hay cosas que sí, que de pronto salen sin planearlas, pero la mayoría de sucesos en nuestra vida han sido planeados. Sí, entonces seamos muy intencionales en esto y establezcamos una hora. Y hablando de ser intencionales, una de las cosas que tenemos que hacer, el reto que vamos a establecer a partir de hoy, es que usted pueda estar orando durante las próximas semanas por 3 personas. 3 personas que usted va a estar orando pidiéndole al Señor que traiga salvación sobre sus vidas. Y el reto es que al final de este tiempo de oración, por estas 3 personas, usted los pueda invitar a la iglesia y podamos tener un tiempo donde esas personas puedan conocer al Señor. Entonces, desde ya establezca y ore por esas 3 personas. Vamos a hacer oración de 3 y decirle, Señor, te pido por fulano, te pido por esta persona, te pido por Margarita, te pido por Esteban, no sé, ¿sí? Ujú. Y decirle, Señor, trae salvación sobre su vida, lo que le impide conocerte, lo que ha traído ceguera espiritual, lo que no deja que la luz de tu evangelio le resplandezca, Señor. Yo te pido que seas trayendo salvación, orando por esas 3 personas que usted puede invitar a la iglesia para que conozcan al Señor. Amén. Sí. Entonces ese es el reto que tenemos a partir de hoy. A partir de hoy y las siguientes semanas estaremos orando por esas 3 personas. Listo, se acabó nuestro tiempo, entonces vamos a orar
y a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar conectados con Él. Recuerde que terminamos aquí, pero usted continúa consignando en su cuaderno y orando nuevamente. Dios, gracias por este día. Gracias porque nos has enseñado a establecer un horario, a ser muy intencionales a la hora de buscarte. Queremos, Señor, no dejar al azar nuestro tiempo contigo, sino saber que tú eres nuestra prioridad. Eres ese que marca nuestro día, nuestro calendario. Gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Que durante todo este lunes tú sigas estando con nosotros, seas quien nos ayude, quien nos levante, quien despierte nuestro ser y nos enseñe, Señor amado, a cada día vivir y permanecer en tu presencia. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y de una vez te pedimos, Señor, para que pongas esas 3 personas por las que estaremos orando durante esta semana, Señor, y declaramos, Señor, que todo velo cae, que se rompen los argumentos, que todo lo que el enemigo ha querido establecer para dañarlos se va en el nombre de Jesús, y que tú, Señor amado, tomas el control de sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente resto de día.